Usualmente se le llama garantías individuales, aunque hay algunos que la titulan como garantías constitucionales. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, debemos entender qué es una garantía. ¿Han escuchado hablar de la palabra garantía? A ver si tienen alguna idea, alguna sugerencia, la pueden escribir ahí. ¿En dónde se utilizan las garantías? ¿En qué ámbitos o en qué esferas de la vida utilizamos la palabra garantía? ¿Y a qué nos suena? Pero en el ámbito constitucional, en el ámbito jurídico, tiene una connotación muy importante, fuera de los demás órdenes. Por ejemplo, cuando se habla de una garantía, literalmente estamos entendiendo que se da por hecho que algo se va a cumplir, de que algo va a realizarse. Nosotros tenemos la confianza, la seguridad, la certeza de que eso que se está expresando o que se está diciendo tiene que cumplirse cabal y eficazmente. Con eso entendemos nosotros una garantía que nos da la seguridad, la certeza de que eso se va a cumplir, de que eso se va a realizar. Entonces, en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, si nos plasman una serie de artículos en donde se expresan garantías, nos da por hecho de que eso que está ahí plasmado en ese documento que se llama Constitución se va a cumplir o tiene que cumplirse. Bueno, eso es en cuanto a como definición de la garantía. Pero la garantía también aparece en el ámbito comercial, por ejemplo, cuando nosotros compramos un producto. Los productos nuevos y originales generalmente traen una garantía, una póliza de garantía que expresa cuánto tiene de vigencia esa garantía, es decir, de durabilidad de una manera garantizada, de una manera segura, certera, de que ese producto no te va a fallar durante ese lapso que ahí se está especificando. Fuera de ese lapso, la empresa o la compañía ya no se hace responsable. Dentro de ese lapso, si te garantiza que ese producto, por ejemplo, compras un refrigerador y te dice que su durabilidad con certeza y con seguridad es de 3 años sin alguna falla, entonces ellos te garantizan eso y tú debes confiar plenamente en eso. Pero si en el lapso de esos 3 años hay fallas o tiene algún defecto, bueno, tú puedes ir a que se haga válida esa póliza, que no se cumplió eso que ellos te estaban garantizando. Pero tienes que revisar bien la póliza, bajo qué cláusulas tiene uno que ir a hacer un reclamo para ver si te dan la devolución de un producto igual de nuevo, con las mismas especificaciones, o que tenga el mismo valor, el monto del cual fue adquirido el producto. Pero ahí se tiene uno que leer bien cuáles son los requerimientos, si es por una falla técnica o si fue por un error de uno mismo. Entonces, bajo esos acuerdos te pueden hacer una devolución de un producto. Entonces, la garantía debe estipular que eso que se está señalando expresamente en el texto se debe cumplir con total eficacia. Las garantías en el ámbito comercial tienen una fecha de caducidad, tienen un límite, tienen una vigencia, y fuera de ese límite ya no se hacen responsable la compañía ni los dueños o los que hayan vendido un producto. Incluso uno también puede dar una garantía a una persona si vende un producto o un servicio, y eso se puede hacer bajo un contrato también. Bueno, entonces eso es en el ámbito de las garantías que sí tienen una vigencia, un límite, tienen un límite en el ámbito comercial, pero en el ámbito constitucional no hay límites. Ahorita vamos a ver unas características. No hay límites, salvo que la Constitución misma lo exprese o porque haya una suspensión de la Constitución. Bajo esos rubros puede tener ahí una excepción, pero de ahí son, podríamos decirlos, que no tienen vigencia, son permanentes esos, esos derechos o esas garantías. Primero que nada, voy a mostrarles
podríamos decirlo como definiciones, características que tienen que ver con las garantías. Veamos primero, estas garantías son las más básicas, las más fundamentales, las que todo ciudadano debe poseer. Es decir, cuando estamos en el ámbito del derecho, cuando estamos hablando en el ámbito de la Constitución y se nos mencionan estas garantías, son los derechos mínimos o básicos que todo ciudadano debe poseer y que esos derechos están consagrados o que están determinados en una constitución de un país o de un ordenamiento jurídico. Entonces, es decir, que estos derechos son naturales. Cualquier ciudadano los puede tener, independientemente de su identidad, dependientemente de su credo político, de su religión, de su lengua, de su etnia o de cualquier otra índole, incluso de su incapacidad física o discapacidad física, etcétera, etcétera. Y todos son acreedores bajo las mismas consignas, derechos y responsabilidades. Bueno, estos derechos gozan de un estatus muy particular o muy privado por encima de los demás derechos, porque son como las garantías supremas, las garantías del ser humano. Recuerden que lo más valioso dentro de una comunidad es el ser humano. Después del ser humano, pues vienen las cosas materiales. Pero entonces, como eh, las garantías individuales están referidas al ser humano, naturalmente que tienen que estar por encima de cualquier otro artículo, cualquier otro derecho. Okay. Ahora, ¿cuáles son las características generales o básicas o elementales de las garantías individuales? Una, que son unilaterales. Son unilaterales porque las prescribe digamos, un organismo externo y vienen de un ente externo hacia el pueblo. Es decir, nada más es la aplicación de la Constitución o del Estado hacia el pueblo. No hay una retribución, es nada más una dirección. Por eso se llaman unilaterales. Otra característica es que son irrenunciables. Es decir, tú no puedes renunciar a esos derechos. Yo creo que no hay alguna persona que vaya a querer renunciar a esos derechos, pero pues si pudiera haber el caso que alguien diga, yo no quiero esos derechos. O sea, la Constitución misma te los hace valer. No puedes renunciar a ellos, ni la Constitución misma te va a obligar o te va a impedir de que renuncies de ellos. Se tiene que hacer válido esos derechos. 3, son intransferibles. Significa que tú no puedes transferir esos derechos o esas garantías a otra persona, a otro ciudadano, que probablemente esté pasando una condición diferente, tú no se los puedes pasar a esa persona. Entonces la persona tiene que hacer valer sus propios derechos. Otro, 4, son perdurables, lo que yo les comentaba hace ratitos, es decir, que no tienen caducidad, salvo que la misma Constitución lo establezca o que haya alguna, por ejemplo, suspensión de la Constitución por algún tipo de conflicto internacional o nacional que pueda hablar, salvo en esos casos. Y también son soberanos. Otra característica número 5 es que son soberanos, que todos esos derechos obedecen a la constitución política del país en el que fue formulado, es decir, en este caso de México, y se ajustan a todas las demás normas que están dentro del territorio mexicano. Es decir, y tienen otra característica que yo puedo agregar, es que tienen validez. Estos derechos, estas garantías tienen validez incluso fuera del territorio nacional, es decir, fuera de México. Solo en las embajadas, en donde hayan embajadas mexicanas, en países donde hayan embajadas mexicanas. Ahí es donde se pueden hacer válidos esos derechos o esas garantías. En otros países probablemente yo podría decir que no, porque tienen sus propias normas, su propio ordenamiento jurídico. Entonces, en donde hayan embajadas mexicanas, sí son válidos esas garantías individuales. Y bueno, conforme les decía hace ratito de que las, la, las garantías tienen una connotación de eficacia, de validez, de certeza y de seguridad, y sobre todo que son de carácter natural.
No sé si se acuerdan cuando leyeron a lo mejor fue la segunda semana o tercera semana, donde estaban hablaba sobre derecho, y ahí se veía un concepto que se llamaba juris natura, que es el derecho natural. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho natural, el juris natura, o el derecho a la libertad de expresión. Y más adelantito, o por ahí en esas lecciones, estábamos abordando, se habló también de los efectos que tuvo la ilustración, el movimiento de la ilustración, por ejemplo, con los pensamientos de Juan Jacobo Rousseau, de Montesquieu, Voltaire. Esos personajes fueron los que dieron pauta para que se enunciaran en cada país los derechos humanos o los derechos universales se tomaran en cuenta, como por ejemplo, ya les comenté, que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos la misma capacidad, que todos, independientemente de la condición física o moral o ética, todos tenemos la misma responsabilidad ante nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Y la libertad, por supuesto, ¿no? Que se hablaba. Entonces, son derechos básicos o mínimos que le competen a todo ciudadano. Eso es en cuanto a las características de las garantías individuales. Vamos a ver los tipos de garantías que existen de manera muy rápida. Les voy a mencionar esto y les voy a mostrar los artículos de la Constitución, cómo se expresan y en dónde están para que ustedes puedan ubicarlo con mayor detenimiento en su casa y verificar su profundidad. Por ejemplo, primero, tenemos 4 tipos de garantías: las de igualdad, las de libertad, las de seguridad jurídica y las garantías sociales. Vamos a ver cuáles son las de igualdad. Dentro de las de igualdad tenemos aquí 4 ejemplos. La prohibición de la esclavitud. Está prohibido en México tener esclavos y de hecho eso ya estaba casi contemplado en la Constitución de 1824. Recuerden que antes de la Constitución de 1824, los otros documentos como a ver, se me escapa el nombre, la Constitución de Apatzingán, como el Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, ahí se hacía expreso ya la abolición de la esclavitud. Entonces, la Constitución de 1824, nuestra primera constitución oficial federal, establece y señala eso, la prohibición de la esclavitud. Incluso cuando los de Estados Unidos llegaron a Texas, y empezaron a vivir en Texas, ellos, los de Estados Unidos, empezaron a tener esclavos en Texas y Texas todavía no se había anexado a Estados Unidos. Simplemente que el gobierno de México le permitió a Texas que viniera más gente de otros países, en este caso Estados Unidos, porque era más cerca, a poblar Texas, porque Texas era grandísimo territorio y no había gente, eran muy pocos los mexicanos que habían allí. Me parece que nada más 2,000 o 4,000 personas. Entonces, les pagaron, es decir, estaba regalando tierras el presidente. Vengan a vivir a México, se les va a dar dinero, se les va a dar tierra y extensiones, grandes extensiones de tierra y muchos más beneficios que no los recuerdo ahorita exactamente. Pero entonces mucha gente de Estados Unidos llegó y empezó a poblar Texas, por eso se fue poblando de norteamericanos. Y resulta que ya después empezaron ellos, como eran muy flojos y hasta la fecha siguen siendo flojos los de Estados Unidos, empezaron a comprar esclavos o agarrar gente para tenerlas como esclavo y trabajando la tierra. Y se enteró el gobierno mexicano, y ya que prohibía eso en nuestra constitución, y mandó un aviso, un edicto para allá, que fue una comitiva a buscar, entró casa por casa de Estados Unidos, ahí en Texas, que si habían esclavos y ellos los escondían. Dice que no sé qué tipo de estrategia utilizaban para esconder a los esclavos, porque estaba prohibido en nuestra constitución. Entonces, el hecho es que ya estaba prohibido y sigue estando prohibido actualmente. Si una persona, un grupo de personas de otro país vienen y traen extranjeros a nuestro país y los meten como, perdón, y los meten como, sí, lo traen como extranjeros y los meten como esclavos o traen esclavos, al llegar automáticamente a México, esas personas adquieren su libertad, dejan de ser esclavos como una garantía de la Constitución. No, no hay que confundirlo con los derechos humanos, Brian. Los derechos humanos hablan algo al respecto de las garantías individuales, sí están basadas en los derechos
humanos y tienen que ver, tienen relación, pero también los derechos humanos hay otras características que los diferencian de las garantías individuales. Tienen relación, sí, pero cuando ustedes hablan de derechos humanos van a encontrar ahí todo un ordenamiento de derechos humanos. Bueno, entonces vemos que está prohibida la esclavitud y que cualquier persona que sea esclavo que venga aquí a México adquiere su libertad. Igualdad de derechos, así como todos tienen las mismas facultades o deberes, también todos los mexicanos o todos los extranjeros o todos los naturalizados aquí en el país se hacen, se circunscriben, se ponen bajo la, se ponen supeditados bajo la Constitución, es decir, adquieren las obligaciones y deberes de la Constitución y adquieren los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Prohibición de títulos nobiliarios. Tiene que ver con títulos de la nobleza, como rey, reina, princesa, conde, con todos esos títulos con que muchas sociedades ancestrales lo llegaron a tener, incluso en nuestras culturas prehispánicas existían títulos de nobleza, sí, títulos de nobleza. Dice Neo, Brian, la diferencia es que los derechos humanos son universales y las garantías cambian en cada país. Exacto, Neo. Bien, buen punto, buen dato. Gracias, Valdés. Entonces, hablando de los títulos nobiliarios, recuerden, no sé si se lo comenté en una de las clases, que aquí en México hubo un presidente que se autonombró, se dio un título de nobiliario y quería que todos lo llamaran así, tanto los que estaban en el mismo partido, en el Congreso, y exactamente fue Santa Anna, muy bien, Neo. Él hizo que toda la gente le llamara Su Alteza Serenísima. Es decir, cuando se iban a dirigir a él, se tenían que dirigir Su Alteza Serenísima, señor Santa Anna o señor Antonio López de Santa Anna, pero primero tenía que ir el título de nobiliario, el título de la nobleza. Por eso él, en sus fiestas que se daba, fiestas con dinero del pueblo, invitaba pura gente, puros príncipes, reyes y con títulos nobiliarios de otros países para hacer sus fiestas. Bueno, eso está prohibido ahorita en México. No debe haber títulos nobiliarios. Aunque hoy dicen, señor presidente, bueno, pero ese sí, porque es un cargo que tienen, pero como que se autonombren con otro título de nobleza, eso no es correcto, no está permitido, está prohibido aquí. Y está prohibido los fueros. Bueno, teóricamente estaba prohibido, pero muchos expresidentes hacían uso de ese elemento, que no los podían enjuiciar, que no se podía de alguna manera investigar cómo se hicieron de bienes o materiales o de sus riquezas porque tenían un fuero y estaban protegidos por ese código, por ese artículo que no les permitía escudriñar sus bienes, sus posesiones o llevarlos ante un tribunal, porque eso los protegía. Ese fuero también lo tenía Santa Anna, lo tuvo la Iglesia Católica antes que llegara la Revolución de Ayutla o la Guerra de las Reformas. Existía ese fuero. Entonces, los del clero, los de la iglesia tenían eso. Nadie los podía tocar o enjuiciar si un sacerdote violaba a una señora, a una niña, no lo podía enjuiciar el tribunal, lo tenía que enjuiciar su mismo clero sacerdotal y lo podían cambiar a otra parroquia, era el único castigo que le podían dar. Y los militares igual, si un soldado violaba o asesinaba a alguien, lo juzgaba su mismo tribunal del ejército y no era la jurisprudencia nacional, sino que eso era lo que ellos lo protegía y les daba mucha salvaguarda, mucha protección. Entonces se abolió eso a partir de la Constitución de 1856 con Benito Juárez, Comonfort, todo eso propusieron ese tipo de cambios o reformas. Bueno, perdón, 1857, Constitución de 1857. En cuanto a lo que es el fuero, hoy en día aquí en México también está prohibido. Ningún presidente debe gozar de esa particularidad de los fueros. Ni las iglesias, ni cualquier otra organización. Todo aquel que comete un crimen debe ser juzgado ante el tribunal de la justicia, no en un particular donde nadie se entere, donde el pueblo no se entere.
Claro, respetando todos sus derechos, por supuesto. Ahora, los de libertad son en cuanto a la persona humana, en cuanto a la persona humana o en cuanto a la persona física y la persona social. La persona humana, pues soy yo, como ser humano, yo tengo mis propias libertades de que no me, en cuanto a mis creencias, en cuanto a mis actitudes o en cuanto a mis ideales, yo soy libre de creer o de pensar o dejar de pensar de cierta manera, siempre que no afecte a terceros. En cuanto a mi persona física, nadie me puede dañar físicamente, golpear físicamente o maltratar físicamente porque es un derecho que la Constitución me otorga. Y si alguien me golpea, pues tengo que ir a poner alguna sanción, alguna demanda contra esa persona que me ha agredido físicamente. De la persona social, bueno, aquí se refiere también en cuanto a como colectivo, como comunidad que no tienen o que deben tener esa protección como sociedad, en tanto en lo individual como en lo social. Se debe garantizar esa integridad, que no se dañe esa integridad, esa cuestión moral también. Los de seguridad jurídica, como el derecho de petición, la detención solo con orden judicial y la eficaz administración de justicia. Derecho de petición en cuanto a algún asunto, en cuanto a algún tema que uno quiera hacer que sea solucionado, sea tratado ante algún, alguna instancia gubernamental. En detención solo con orden judicial, pues teóricamente así está escrito, pero hoy sabemos y hemos visto que muchos policías, sobre todo los policías locales o sí, municipales, violan ese derecho y van sobre una persona, la toman cautiva o como rehén, la aprenden y la llevan y la encierran y no se le da como el proceso antes, primero la averiguación previa como para poder procesar a la persona. Bueno, aquí en México lamentablemente hay muchas transgresiones a la misma Constitución, pero por eso se hacen las defensas, por eso se meten los amparos, para poder hacer valer los derechos de la Constitución. La eficaz administración de justicia. Pues sí, nosotros tenemos la obligación de exigirle al gobierno o a las instancias que se nos haga justicia por algo que estamos yendo a reclamar, por algo que estamos haciendo, que se haga valer nuestra Constitución, porque así dice que es una garantía, se tiene que cumplir. Dice, a mí me checaron solo por verme sospechoso en la tienda. Exactamente. Suele suceder que a muchas personas los detienen en la calle y solo porque los ven sospechosos les piden su identificación y los empiezan a revisar. Pero fíjense que eso no está permitido por la Constitución. La única autoridad competente o que está facultada para poder detenerte en territorio nacional y pedirte tu identificación son los de inmigración. Por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos, ahí en la frontera, en la línea, en el puente, para que están los de inmigración que te revisan qué traes y todo ese tipo de cosas. Los de inmigración son los únicos que están facultados como para poder detenerte cuando tú vas transitando por el territorio mexicano y pedirte tu identificación. Pero no, por ejemplo, si yo voy de viaje de aquí a Hermosillo, Sonora, en un autobús, los soldados, cuando hay retenes en Mexicali, en Sonoita, nos hacen bajar y nos piden identificación. Eso no está permitido por la Constitución, pero nosotros obedecemos, nos bajamos y le entregamos los documentos y nos revisan. Digo, ellos no están facultados, ni los soldados, ni los de la Marina, ni los municipales, ni los federal de camino, solamente los de Instituto de Migración. Ahora, ya si es al porque no lleva placa, porque si cometió un accidente y va subiendo, ahí es otro caso muy diferente, ¿no? Pero bueno, esas son algunas circunstancias. Ahora, las garantías sociales tienen que ver con todo lo que ya no es referente solo a una persona como particular, sino ya es de carácter general. Todos los seres humanos o todos los mexicanos, en especial aquí en México, tenemos derecho a acceso a la educación, a esa educación que sea laica, gratuita y obligatoria. ¿Cuándo se vuelve obligatoria? No les voy a hablar de laico porque eso ya lo saben. Laica, gratuita y obligatoria. ¿Cuándo se hace obligatoria la educación? Se hace obligatoria solamente cuando uno va a ir al trabajo. Es decir, cuando buscas un trabajo, se hace obligatorio que tengas secundaria o que tengas hoy en día ya preparatoria, incluso hasta universidad terminada para poder obtener un buen trabajo. Pero lo obligatorio indicaba o indica
que el Estado debe ir casa por casa y obligar a los niños a que vayan a la educación. Bueno, no obligarlos así a la fuerza, sino decirles, tienes derecho a la educación, así que vamos, ve a la educación, porque te está perdiendo un dinero que se está invirtiendo y tú tienes que hacer uso de ese derecho. Pero ahí no te obligan. Si hay mucha gente que no manda a sus hijos a la escuela, pues el gobierno ni le interesa, ni siquiera manda una comitiva, a ver, vamos a revisar que todos se vayan a matricular a la educación. Eso es obligatorio, obligarlos a que vayan a la escuela. Solo se hace obligatorio para pedir un trabajo. Bueno, ¿a qué más tenemos acceso? De carácter muy general, a los servicios de salud. Debiera ser, pero no nos los dan. Por eso hoy en día metieron eso de salud, ¿cómo se llama? Seguro popular, que para nada sirve, ¿verdad? Bueno, a la vivienda digna. Hoy en día las viviendas ya no son dignas, son de una o de dos recámaras para familias numerosas y a veces comparten paredes y un pedacito de tierra, nada decoroso, no hay espacios, no hay espacio suficiente para la convivencia, no hay jardines, no hay salidas para las, ¿cómo se puede decir? Las áreas de trabajo o las áreas comerciales, solamente una salida, se conglomeran, hay congestionamiento, o sea, no tienen vías de acceso, todo mal planificado. Entonces, esto no se cumple. Derecho a la propiedad privada, a tener un negocio, a montar un negocio de manera lícita, si lo tienes, a poseer bienes materiales, es un derecho también social, una garantía social. Al trabajo, obtener un empleo a un salario digno y remunerado. Bueno, de manera muy general, estos son, pero me gustaría mencionarles rápidamente lo que señala la Constitución, artículo por artículo, nada más rápidamente, brevemente, para que ustedes vean cómo están. En el artículo primero de la Constitución se hablan de todas las garantías. De hecho, del 1 al 29, del artículo del 1 al 29 están las garantías, todas estas, ¿ok? En el artículo primero, por ejemplo, dice, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. No pueden restringirse ni suspenderse, salvo en casos que la Constitución establezca. El artículo 2 establece que ningún persona extranjera o que vive aquí en México puede tener la condición de esclavo. Nadie, está prohibido. En el artículo tercero se habla de la enseñanza, también no solo de la educación, sino que la enseñanza será libre, laica, es decir, que tú puedes montar una empresa educativa, pero que no tenga nada que ver con religión, que sea laica la enseñanza. En el artículo cuarto de la Constitución se establece que toda persona puede tener un negocio, puede dedicarse a una profesión, lo que quiera, con un comercio que más le acomode, pero que sea siempre lícito. Es decir, podrá ejercer su libertad de comerciar o de tener una profesión, una industria, lo que sea, pero que sea lícito. Okay. En el artículo quinto, por ejemplo, se habla de que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Nadie te puede obligar a hacer un trabajo sin que te pague y sin tu consentimiento, salvo cuando sea un trabajo impuesto como pena establecido por el Estado. Es decir, por ejemplo, alguien cometió un delito y no tiene cómo pagar su transgresión a la ley, bueno, pues le ponen un trabajo, limpiar la calle o la playa o no sé, la carretera, y durante una semana, durante tantos días, salvo que se pague nada más la pena, ¿no? La sanción, lo que dicte el salario mínimo, para ver si son un día, 2 días, una semana o un mes. En esos casos, sí, y ahí no se le va a pagar. Eso es en el artículo quinto, está establecido eso. En el artículo sexto, por ejemplo, se manifiesta de que eh, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, o sea, la manifestación de ideas. Es decir, tú puedes manifestar tus ideas en la calle, en plasmarlas por escrito, salvo cuando no afectes la moral de terceras personas. Entonces, tú eres libre de decir, de publicar, pero sin perturbar el orden público o la dignidad y la moral de otras personas. Eso está contemplado en el artículo sexto. En el artículo séptimo, por ejemplo, que dice, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, algo similar a lo que estamos diciendo. Ninguna ley, ninguna autoridad te puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta. Entonces, aquí es donde tú puedes manifestar ese tipo de circunstancias. Por eso aquí les hacían memes a los presidentes, por ejemplo, a Peña Nieto le hacían muchos memes. En otros países, por ejemplo, en Corea del Sur,
está prohibido. O sea, si alguien se burla del peinado, o de los zapatos o de la estatura del gobernante de ahí, pues es ejecutado con bala, ¿sí? O sea, fusilado, mejor dicho. Entonces, allá no está permitida ese tipo de libertad de expresión. En el artículo 8, por ejemplo, se habla de respetar el ejercicio del derecho de petición, lo que estábamos comentando aquí. Esto dice que tiene que ser siempre de manera pacífica, por escrito, respetuosa. Y en el artículo 9, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier otro objeto lícito. Es decir, tú puedes reunirte con cualquier otra persona, agruparte, asociarte, formar una agrupación, un consorcio, lo que sea, pero siempre que sea de manera lícita. ¿Sí? Es decir, también incluso puedes reunirte en iglesias, en asambleas, todo eso está permitido sin generar violencias o amenazas. Y en el artículo 10, por ejemplo, está contemplado que todos los mexicanos tienen la libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, salvo algunas restricciones que ahí se enuncian también. No las voy a mencionar porque eso es muy extenso, pero de alguna manera sí está permitido bajo ciertas condiciones. Y en el artículo 11 se habla de que todo ser humano o todo mexicano tiene derecho para entrar en la República y salir de ella. Toda persona, mejor dicho, tiene ese derecho de entrar y salir de la República, viajar por territorio, mudar su residencia sin necesidad de carta de seguridad, sin necesidad de pasaporte u otros requisitos semejantes, ¿no? Y en el artículo 12 se habla de lo que estaba comentando aquí, de lo que no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, del 1 al 29, ustedes van a encontrar muchos de esos artículos que son garantías individuales y garantías sociales que nosotros tenemos. Del 1 al 29 se manifiestan. Claro que cada artículo trae una serie de fracciones y lo que yo le estaba mencionando es como un resumen más o menos de los que tienen estos artículos contemplados como garantías. De hecho, no hay un bloque que diga así como que estas son las garantías individuales, sino que están en todos los artículos, están emanados. Uno tiene que buscar y leer cuál es lo más específico de la garantía. Bueno, aquí me dice a los servicios generales como el agua, según, ok, sí, el agua es una garantía, también se tiene ese derecho a la propiedad de tierras, también. Exactamente. Nada más que ahora el agua, pues, de hecho no se debería pagar, el agua no se debería pagar. Lo que sí no es como ¿cómo se le puede decir? Algo básico es la luz. Por ejemplo, la luz. La luz, no, porque la luz ya es como un privilegio. El agua sí es una necesidad y es un recurso para vivir. La luz no es un recurso para vivir. O sea, tú puedes tener la luz solar hasta las 6, 7 de la noche y a partir de ahí ya puedes andar con una veladora, con una vela o con lo que sea, pero ya la luz ya es un lujo, ya es un privilegio, pero el agua no, el agua es una condición necesaria para alimentarte, para bañarte, para la higiene y para limpieza y para muchas cosas más. Ahora, sí se paga, correcto, muy bien dicho, Neo, se paga por el servicio de mantenimiento que se le da. Y para la creación de las represas y las fosas o ¿cómo le llaman estas? Cisternas, mantenimiento, la limpieza, ¿cómo se le dice? La limpieza o la purificación del agua, etcétera, etcétera. Algo por eso, ¿no? Y el salario de las personas que trabajan allí. Pero en realidad debe ser una cuota muy mínima, porque es un derecho básico, elemental de la vida. Ahora, la luz, les decía, eso no, la luz no. Bueno, hasta aquí mi participación. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta antes de que se me cierre la sesión. Ok, voy a pasarles la lista. No todo, profe, todavía. Bueno, permítanme, no se salgan todavía, por favor. No se salgan, no se salgan, no se salgan. Y ok, ahí está. Una más. Ok, aquí ya quedaron registradas sus asistencias, muñecos y muñecas. Bueno, les agradezco mucho su asistencia y sus participaciones, sus comentarios.
Nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonito fin de semana, pásenla bien, cuídense, pórtense bien. O como decía el profe Genaro, que les vaya según se porten. De nada. Sale, Neo. Gracias, Diana, también. Cuídense, estén bien. Nos vemos en la siguiente transmisión. Sale, Neo. Bye. Gracias, Cassandra. Bye. Alcántara. Bye. Adiós.